pues vamos a dar inicio con el programa del día de hoy con nuestra hermanita Yesenia Tul Ábalos en el programa Victoria en Cristo. Y bueno, pues vamos a dar inicio, mis hermanos. Yo le dejo el lugar, hermanita. Dios me la bendiga. Gracias, hermana Cristi. Pues en esta hermosa mañana damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos da de poder estar nuevamente unidos a través de este medio de comunicación. Damos gracias a Dios porque Él es el que acorta las distancias y está con nosotros, ¿verdad? Su presencia es indispensable en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en el lugar donde nos encontramos, ¿verdad? Entonces, agradecemos a Dios porque en su amor y misericordia Él pues nos hace estrenar. Estamos estrenando un nuevo día, estamos estrenando esa misericordia que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y este tiempo pues es un tiempo en el cual Dios es el que nos quiere hablar, nos quiere aconsejar, ¿verdad? A la luz de su palabra, porque sabe y conoce que nosotros somos eh, dados a muchas veces a irnos por donde Él no nos permite, pero con su consejo, su guianza, pues entonces nosotros caminamos conforme su voluntad. Entonces vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para que Dios sea el que ministre nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Él y Él es el único que con su Espíritu Santo Él nos puede ministrar y nos puede dar las respuestas a lo que nosotros estemos pasando, lo que estemos viviendo, lo que estemos necesitando. Oramos entonces. Amoroso Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por tu amor y misericordia con que nos has alcanzado y nos das ahora la oportunidad de unirnos para escuchar tu dulce voz, para conocerte más, para aprender, Señor, a cómo agradarte en todo lo que nosotros realizamos. Gracias te damos porque para ti no hay ninguna dificultad con respecto a las distancias, Señor. No hay frontera que te detenga a ti y tú sabes y conoces, Señor, la necesidad que hay en cada uno de nuestros hermanos, amigos, Señor, que se conectan fielmente, Señor, para fortalecer su vida espiritual y también, Señor, para los amigos que lo escuchan por primera vez o ya lo han escuchado, pero necesitan ellos saber más de ti, conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú cumplirás el motivo, la razón por la cual haces llegar esta palabra a cada corazón. En el nombre de Jesús, toda honra, toda gloria es para ti, oh Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bueno, en esta hermosa hora, la palabra de Dios nos aconsejará acerca de cómo Dios premia, ¿verdad? La integridad del hombre, la integridad del ser humano, la integridad de los hijos de Dios. Entonces, Él sabemos de que creó a la humanidad con el pensamiento de ser ese padre amoroso, ese padre que cuida a sus hijos, ¿verdad? Y provee todo lo que necesitamos. Y entonces el ejemplo de hoy como testimonio, como ejemplo de vida, ¿verdad? En las diferentes áreas de la vida cotidiana de la humanidad, pues hoy vamos a leer acerca de este varón llamado Job y vamos a ir al capítulo 1. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal y como está escrita. Dice la palabra, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas
y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a dejar hasta ahí lo que es la lectura acerca de el relato de quién era este varón y de lo que Dios habló con Satanás en aquel momento. Vemos de que desde el capítulo 1 describe, ¿verdad?, quién era este varón. Este varón marcó la diferencia en su estilo de vida, ¿verdad? Porque el capítulo 1 nos muestra características de este varón, ¿verdad? Que era un hombre, dice, intachable y de absoluta, dice, integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Muchas veces nos damos cuenta de que al ser humano le cuesta mantener esta integridad para con Dios. ¿Por qué? Porque se comete el grave error de no valorar, ¿verdad?, el privilegio que Dios nos da de poder abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. A duras penas, muchas veces con mucha dificultad, algunos, pues al abrir sus ojos, dicen gracias Dios por este nuevo día. Gracias Dios porque me permites despertar. Y también eso de reconocer que aunque estamos durmiendo, ¿verdad?, durante la noche estamos reposando, también han habido peligros en los cuales no nos hemos dado cuenta en la oscuridad de la noche, pero Dios en su fidelidad nos ha cuidado, nos ha guardado. Pero vemos de que acá este varón nos da un ejemplo de cómo es, ¿verdad?, la actitud de una persona que ama, respeta a Dios, ¿verdad? Porque acá dice que es un varón que ama, pero que teme también a Dios. Entonces sabemos de que el temer no significa tenerle miedo, sino que es respetarlo, darle el lugar que a él le corresponde, reconocer que él es digno de suprema alabanza, adoración, ese respeto, esa reverencia, ¿verdad? Que como
seres humanos, como hijos de Dios, como conocedores también de su existencia, nosotros debemos ejercer cada día y en todo momento. Entonces, este varón es muy conocido en aquella región donde él vive, donde acá dice que era Uz. Entonces, ese lugar, pues, lo conocían a Job los habitantes de ese lugar porque era notoria la bendición de Dios para con su vida. Era notoria no solamente por la riqueza, sino que era notoria por su personalidad, por sus actitudes, cómo él se relacionaba con las personas, ¿verdad? Con sus vecinos. Y es más, por todo lo que Job tenía, que sabemos, ya leímos de que era dado de la mano de Dios, él, de lo recibido de la mano de Dios era que él disfrutaba, él tenía y él compartía también, pues era ese medio que Dios le había dado de bendición para poder eh, tener también un trabajo, ¿verdad? Porque Dios le había dado la bendición de ser padre de familia, de tener una familia integrada, una familia a la cual él valoró, ¿verdad? Como debe de ser, porque al ser padre, tenía a su esposa obviamente, y al ser padres, él les inculcó lo mismo que él tenía para con Dios a sus hijos. Entonces Dios lo prosperó y le dio riqueza material. Nosotros podemos recordar de que en la palabra de Dios, en la cita de Mateo, aquí nos dice que muy difícilmente, ¿verdad? Perdón, dice, en Proverbios es donde dice, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, vemos de que Job ponía en práctica la palabra, ¿verdad? Lo que nos instruye, lo que nos aconseja la palabra. El principio de la sabiduría. Ya, Job era un hombre sabio. ¿Saben? Era un hombre también bueno en administrar lo que recibió de la mano de Dios. Recibió ese privilegio de formar una familia. Dice la palabra de Dios acá en el relato que ya leímos, que él tenía 10 hijos en total. ¿Por qué? Son 7 hijos varones y 3 hijas hembras. Y miren la diferencia como padre de familia, como ese varón que ama y teme a Dios. Su familia muestra unidad, principios y valores, con amor y temor a Dios. Y es ahí donde empieza él a ser muy notorio en aquella región. Entonces Dios le da esta bendición y él les inculca a sus hijos, ¿verdad? El amor y el temor a Dios, les instruye, les aconseja desde siempre. Entonces, cuando estos hijos varones ya crecen y forman su familia, ¿verdad? Nos damos cuenta también que ellos son personas prósperas, son personas bendecidas. ¿Por qué? Porque su padre era un hombre bendecido de parte de Dios y acá menciona las cantidades de animales que tenía y es más, menciona que tenía muchos, dice, siervos, muchas personas que le ayudaban. Y en aquel tiempo vemos de que señal de bendición y de riqueza para un hombre era tener una familia formada no solamente por un hijo o 2 hijos, sino que por muchos, ¿verdad? Y aquí Job estaba súper bendecido porque eran 10 hijos con los que él compartía todos los días, ¿verdad? Se sentaba a la mesa y daba gracias a Dios por lo que Dios había provisto en aquella mesa, esos alimentos. Y no solamente valoraba esos alimentos, sino que valoraba el hecho de poder compartir con sus hijos, de poder tener a sus hijos a su lado, siendo un ejemplo paternal para ellos, ¿verdad? Entonces vemos de que
los hijos de Job también no cabe duda que crecieron y formaron también su familia, porque acá menciona que cada uno tenía también su casa, ¿verdad? Cada uno tomaba, dice, un día para celebrar. Les gustaban las fiestas, eran alegres, eran felices estos hijos de Job. ¿Por qué? Porque era lo que él les había enseñado también, ¿verdad? A lo largo de su vida. Job les había mostrado de que cuando Dios es el centro de nuestro hogar, cuando a Dios se le da el lugar que le corresponde, pues no hay lugar para la tristeza, la amargura, no hay lugar para cosas desagradables que pasan y se viven experiencias, dificultades, sí se pasan, se experimenta el dolor y el tener que llorar también, pero en medio de todo esto no hay cabida en la vida de la persona para la amargura o para la ira, ¿verdad? Entonces Job dice acá que como padre de familia, bueno, él siempre velaba por sus hijos. ¿Por qué? Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En estos capítulos, en estos versículos. Y dice el versículo 4. Iban sus hijos, dice, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Vemos acá que en aquellos tiempos las mujeres sabemos de que no eran tan valoradas como en el día de hoy, ¿verdad? No tenían voz y voto, no podían opinar tan fácil, ¿verdad? Pero como Dios, Job les había inculcado que eran hermanos y era necesario también practicar la unidad familiar, pues estos hermanos, estos 7 varones, ¿verdad? No se quedaban celebrando ellos solos, sino que amaban a sus hermanas, las respetaban y les daban un lugar especial, porque el hecho de que las mandaban a llamar y las hacían participantes de sus celebraciones, ahí hay un gran testimonio de ese amor de familia, ¿verdad? Con respeto. Y entonces ahí ellos no celebraban solos. Y sus días de celebración, como era un día que correspondía a cada uno, pues eran 7 varones, estaba la semana completa, ¿verdad? Era una semana completa de celebración, pero algo tan interesante que nos habla aquí la palabra de Dios, de este varón ejemplar que es Job, ¿verdad? Y dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. O sea, Job llamaba a sus hijos. Y aquí vemos algo también que marca la diferencia a nuestros tiempos, porque ahora lamentablemente muy difícil un joven obedece al llamado del padre, y más si ya se independizó, si le da tiempo, él responde al llamado tristemente, al llamado que le está haciendo su padre, no importa el motivo por el cual el papá o la mamá lo llama, pero el joven da prioridades muchas veces a otras situaciones. Pero en este caso vemos cómo Job había educado a sus hijos aún con humildad, ¿verdad? Porque para ser obedientes también debemos de ser humildes con nuestros padres. Y entonces aquí vemos cómo Job, él era humilde para con Dios como padre, ¿verdad? Le reconocía esa autoridad de parte de Dios. Entonces Job siempre estaba delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón obediente. Y en aquella región donde ellos habitaban, pues los conocía. ¿Por qué? Porque Job también era negociante, ¿verdad? Con lo que él tenía. Entonces no solo lo conocían las personas de ese lugar, sino que aún del extranjero. Y entonces
vemos de que los hijos de Job, pues de la misma manera tenían posiciones, ¿verdad? Eran de buena posición económica porque tenían para estar celebrando. Y no era una celebración así de que, ay, faltó algo y, ay, este detalle no se pudo cubrir porque no nos alcanzó. No, la bendición que ellos tenían, esa riqueza que Dios les había dado. Entonces acá vamos viendo cómo Job, ¿verdad? A pesar de que sus hijos ya eran adultos, ya eran independientes, él tenía ese cuidado, velaba por sus hijos, los cuidaba, ¿verdad? Guardaba su distancia, les daba su espacio, porque recordemos de que Dios a nosotros nos ha dado el libre albedrío. Y Job también se los dio a sus hijos, les dio el libre albedrío, pero eso no significaba que se desentendía de lo que sus hijos hacían en su diario vivir. Por eso él sabía y conocía qué era lo que sus hijos realizaban en las fiestas. Entonces, la palabra de Dios acá nos dice de que mandaban a llamar a sus hermanas, ¿verdad? Para que les acompañaran a beber, a comer y a beber. Pero cuando terminaban estos días de convite, dice la palabra de Dios, Job llamaba a sus hijos y los santificaba. Pero el hecho de que él los llamara y ellos obedecieran, ya desde ahí estamos viendo un gran ejemplo para nuestros días. Cuando ya los tenía él ahí frente a él, entonces él les recordaba que era necesario que se pusieran a cuentas con Dios, que se hicieran un autoexamen y que reconocieran en lo que habían pecado contra Dios, porque había mucha fiesta, mucha alegría, mucha platicadera, ¿verdad? Compartiendo con amigos, y que en más de algún momento, sin darse cuenta, sin planificarlo, pues habían ofendido a Dios. Entonces estos hijos empezaban a escuchar lo que su padre les estaba hablando. Y ellos, pues, en obediencia a su padre Job, pues dejaban como Job los llamaba para santificarlos, porque con estos consejos y con hacerles reconocer, ¿verdad? En el peligro que ellos se habían puesto de ofender a Dios, pues ellos decían, es cierto, porque comimos y bebimos, reímos y hablamos pues algo que ni nos dimos cuenta. Entonces ellos se hacían ese autoexamen y le pedían perdón a Dios, se ponían a cuentas y presentaban holocaustos juntos, ¿verdad? Job, como padre, presentaba a sus hijos delante de Dios y sus hijos, cada uno de ellos, representaban una familia, ¿verdad? Representaban en su persona individual que necesitaban que Dios fuera el que los direccionara y que los perdonara ante todo por las ofensas, por el pecado que habrían cometido delante de Dios. Entonces acá dice de que dice la palabra de Dios, porque decía Job, quizá dice, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Miren qué impactante. Sabía Job, ¿verdad? De esa posibilidad, porque al estar embriagados, ellos mismos se ponían en peligro y en su corazón podía que estuviera un sentimiento que no era de parte de Dios. Y entonces el blasfemar contra Dios pone al hombre, pone al ser humano en un grave peligro, y el mayor peligro es a punto de que pueda perder la vida, ¿verdad? Entonces, de esta manera dice, hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
siempre Dios está atendiendo a sus hijos. Los hijos de Dios siempre somos llamados a presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Por nuestro diario vivir. En todo momento, nosotros tenemos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que fue Él el que ofreció ese sacrificio perfecto, nosotros tenemos esa bendición de poder venir y presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Y de la misma manera como Job les pedía a sus hijos que se concientizaran y se hicieran un autoexamen para pedir perdón por los pecados que se había cometido, pues de la misma manera Dios nos da la oportunidad a través de Jesucristo de presentarnos delante de Él. Pero algo impactante acá es que dice que todos los hijos de Dios se presentaron delante de Él. Ahí dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, pero también iba Satanás, ¿verdad? Que es Dios el que lo reprende a este personaje. Satanás estaba ahí, pero miren cómo entabla esta conversación. La pregunta que Dios le hace a él, y dice el 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Miren lo que hace Satanás. Rodea la tierra, anda por ella, pero no crean o no creamos que anda solo paseando para no aburrirse. No, él anda observando, ¿verdad? Él anda viendo en dónde hay entrada, en dónde él puede hacer estragos. Pero sobre todo nos damos cuenta acá conforme Dios habla con él, las respuestas que él le da a Dios significan mucho para nosotros como hijos de Dios, donde debemos estar alertas, porque Él anda rodeando la tierra, Él anda sobre la tierra, ¿verdad? Pero anda como supervisando, anda conociendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace cada uno, más cuando somos hijos de Dios? Él sabe qué es lo que Dios nos ha dado. Él sabe qué es lo que nosotros hacemos para agradar a Dios, de qué manera nosotros nos esforzamos para agradar a Dios. Y aquí viene Él y dice, viene Dios, viene Jehová y dice en el verso 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren qué gran honor el que tiene Job delante de Dios. Dios lo reconoce, esa integridad de Job, pues ha llegado ante los ojos de Dios, ha alegrado el corazón de Dios y hace que Dios no se quede callado, ¿verdad? Al mencionarlo. Y él menciona esas virtudes de Job. Dios es ese padre que se siente orgulloso en su santidad. Él se siente orgulloso, se siente alegre, se siente feliz porque su hijo es íntegro. Su hijo lo honra en todo lo que hace, en todo lo que dice. En los negocios Job no era tramposo, porque acá no dice que Job hacía trampa, no decía de que ofrecía vender una libra de algo y daba media libra, como muchas veces, ¿verdad? Sabemos de que en los negocios lamentablemente hay pesas falsas, porque están manipuladas para no vender el total de lo que están cobrando, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo Job, aún no solamente en su casa, sino que con las personas con las que se relacionaba, honraba a Dios. Era un hombre de confianza, era un hombre en el que los demás podían decir, vamos a ir a comprar y sabemos de que va a haber un precio justo, va a haber un negocio justo, tanto para él como para nosotros.
Y entonces así era como Job era conocido. Y Dios le recalca esto, ¿verdad? A Satanás en aquel momento, porque le dice lo que Job es delante de Dios. Y entonces viene Satanás, como no se queda callado, ¿verdad? Dice acá de que después de que Dios le dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea que él, aun cuando hacía sus negocios, él estaba apartado del mal. ¿Por qué? Porque no hacía trampa, porque no le jugaba la vuelta a su prójimo, sino que él era íntegro, ¿verdad? Él se apartaba del mal, él siempre tenía esa precaución de no pecar y mucho menos blasfemar contra Dios. Y dice aquí el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Mire cómo es de tremendo Satanás para darse cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios hace con nosotros sus hijos. Que aún el trabajo de nuestras manos, Dios lo bendice, porque aquí dice que Dios bendecía a Job en todo, pero el trabajo de sus manos era bendición también para Job. ¿Por qué? Porque lo que él tocaba, ¿verdad? Lo que él trabajaba era bendecido de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos, verdad? Disfrutar también ese privilegio, esa bendición que Job logró tener en su vida diaria, ¿verdad? Y dice aquí, no le ha acercado alrededor, ¿verdad? Y dice, por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Muchas veces como hijos de Dios hemos tenido aquel pensamiento negativo, que al ser hijos de Dios, pues debemos de pasar dificultades y no podemos tener mucho, porque eso nos puede llevar a pecar contra Dios. Y nos justificamos diciendo lo que dijo David en su momento. No me des mucho para que no peque contra ti, ni tampoco hagas que me quede sin nada, ¿verdad? Porque no quiero pecar, no quiero blasfemar contra ti, que porque no tengo. Si tengo, puedo pecar porque tengo, y si no tengo, puedo pecar también contra ti por todo lo que tengo. Aquí vemos cómo la integridad de Job no lo mueve, ¿verdad? A que por las riquezas él dude de Dios o vea la posibilidad de fallarle a Dios, de amar lo material, de amar las riquezas antes que a Dios. Job a Dios no lo quita del primer lugar en que Dios se merece estar en nuestro corazón y en nuestro hogar, en nuestra familia, sino que Job es un buen administrador de lo que ha recibido de la mano de Dios. Entonces acá el enemigo está siempre señalando, estaba mencionándole cosas a Dios para persuadirlo, dijo, ¿verdad? No, porque dice, si así, así como va a tener el motivo para, para pecar contra ti, si lo tienes bendecido, lo tienes prosperado en la tierra, dice, él había aumentado, ¿verdad? Toda esa bendición, pero dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Mire cómo es de atrevido Satanás cuando habla con Dios. Pero acá nosotros podemos recordar también lo que nos dice la palabra de Dios, de que no hay, el hombre no le puede servir a dos señores, o le sirve a uno o le sirve al otro, pero más de alguno tiene que despreciar, porque la palabra de Dios nos dice que no podemos servirle a Dios y al diablo, ¿verdad? Así, con claridad.
porque vamos a amar a Dios y vamos a aborrecer al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo solo quiere destruirnos, solo quiere vernos el mal. O tristemente también hay unos que prefieren los deleites momentáneos que el enemigo ofrece, ¿verdad? Y aborrecen a Dios porque no quieren obedecer. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Porque el que obedece a Dios está con Dios, dice la palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios porque nosotros estamos en esta hermosa hora hablando, ¿verdad? De que este ejemplo de Job nos da más motivos para nosotros obedecerle a Dios, ¿verdad? Y reconocer lo que Dios es. Y dice también la palabra de Dios que nosotros no podemos, dice en Mateo capítulo 5, verso 14 y 16, dice que los cristianos somos la luz del mundo y que nuestras buenas obras guiarán a otros a glorificar a Dios. Cristo es la fuente de la luz y es como la conexión, dice. Si nosotros conectamos una lámpara, pero no encendemos el foco no puede alumbrar el lugar donde hemos conectado, ¿verdad? La lámpara. Aunque tengamos un foco potente, un foco grande, si nosotros no encendemos esa lámpara, no la conectamos correctamente, no nos va a alumbrar. Y de la misma manera, vemos que es nuestra relación con Dios. Nosotros como hijos de Dios nos es necesario que estemos conectados directos con Dios en todo momento para que esa luz que Él ha puesto en nosotros a través de su Hijo Jesucristo, pues alumbre donde nosotros estemos. Job estaba alumbrando en aquel lugar donde él habitaba junto con sus hijos. Él estaba también mostrando de que sí se puede tener riqueza y honrar a Dios. No honrar a las riquezas, sino que honrar a Dios. Entonces, el Señor ha obrado en la vida del hombre de diferentes formas, pero siempre lleva al hombre al mismo lugar donde se reconoce de que solamente Dios es digno de suprema alabanza y adoración, de que solamente en Él nosotros podemos encontrar seguridad y un ejemplo a seguir, un ejemplo de que sí es posible serles fieles a Dios, ser también íntegros delante de Dios, porque Él todo lo toma en cuenta, todo lo ve. Y en esta ocasión estamos viendo cómo Job, como padre, ¿verdad? Es un ejemplo a seguir. Él presentaba, ¿verdad? A sus hijos, hablaba con ellos y los concientizaba y les decía, tengan cuidado, no vayan a despertar la ira de Dios contra ustedes, que Dios los guarde de semejante asunto. Pero acá vemos de que el enemigo no se descuidaba tampoco, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos sigue diciendo de que cuando Satanás le responde a Dios, a Jehová dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué? Porque Satanás le está reprochando a Dios de que él no ha podido tocar a Job de ninguna manera, porque le dice, has puesto un vallado en él, has puesto un vallado, dice, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra, pero has puesto ese vallado. Y entonces viene y lo incita, le dice Dios, ¿verdad? Dice, lo incita a que le dé permiso de tocarle. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No se presentó tan rápido,
delante de Jehová, como salió de la presencia de él para ir a destruir, ¿verdad? Y a quitarle todo lo que, toda esa riqueza, toda esa bendición que Dios había dado a este varón. Según él, con eso iba a tener para que Dios ya no se refiriera, ya no dijera de Job lo que le había dicho desde un inicio. Un varón perfecto, un varón temeroso de Dios, un varón que amaba a Dios con todo su corazón. Con hechos y con palabras, Job honraba a Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo en esta hermosa hora lo que aconteció, vemos que Satanás fue y le fue quitando todo. Porque es más, también le quitó a sus hijos. Ese golpe es un golpe bajo, ¿verdad? Porque no es un golpe suave. Las cosas materiales muchas veces se llegan a perder por malas decisiones, por una mala inversión, por ahora, ¿verdad? Que estamos viendo las inundaciones, los desastres naturales, dice, ¿verdad? Se puede perder toda la riqueza, el dinero y posiciones, objetos de valor, se pueden perder, pero en algún momento, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Entonces, se puede recuperar lo material, pero la vida de un ser amado, de un hijo, en este caso, que era lo que le aconteció a Job, Dios le dijo, no lo toques a él, pues no lo tocó a él, pero sí tocó a sus hijos. Sus hijos muy obedientes, sus hijos parranderos, podemos decir, sí, parranderos, muy alegres ellos. Y con todo lo que el enemigo le quitó a Job, también les quitó la vida a ellos, para hacer que Job blasfemara. Pero no era porque Job había fallado, de que Dios estaba permitiendo todo esto. Él conocía la integridad de Job. Y muchas veces los problemas, las situaciones difíciles que se han presentado últimamente en nuestros hogares, pues nos han tenido que ayudar para reafirmar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad hacia Dios, porque Dios, pase lo que pase en nuestras vidas, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo verdadero. Y cuando Él dice sí es sí, y cuando Él dice no es no, porque Él es santo, 3 veces santo, dice la palabra, ¿verdad? Él se merece todo honor, toda honra y toda gloria por lo que Él hace y por lo que Él permite, ¿verdad? Que acontezca en nuestro diario vivir. Y dice la palabra de Dios acá, el verso 13, no, sí, 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Ya habían empezado nuevamente su fiesta, ¿verdad? Y estaban en la casa del primogénito porque dependiendo el lugar de cada uno de los hermanos, así eran las celebraciones. Estaban iniciando nuevamente esa fiesta porque estaban en la casa del primogénito, digamos el día lunes, ¿verdad? Y comían y bebían. Miren qué interesante. Dios bendice nuestra mesa, proveyendo los alimentos, ¿verdad? Y los provee de tal manera sobreabundantemente que tenemos la oportunidad de compartirlos con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, nuestros amigos. Los podemos compartir sin olvidarnos de darle gracias a Dios, porque de lo recibido de la mano de Dios tenemos. Pero en este comer y beber de los hijos de Job, no cabe duda que el temor de Job también, pues no estaba equivocado, ¿verdad? No estaba errado este sentir.
porque Job se preocupaba y decía, no vaya a hacerle que ellos vayan a pecar, porque estaban comiendo de más, porque estaban bebiendo de más, y vayan a blasfemar contra Dios en sus corazones. Y vemos de que el enemigo no desaprovechó la oportunidad, esperó que volviesen ellos a su rutina, ¿verdad? Porque como que ya era una rutina, un estilo de vida de estos hijos de Job, para irles quitando la vida también, juntamente con todo lo que le estaba quitando material, ¿verdad? Entonces, dice acá la palabra de Dios, y aconteció, y vamos a ver, el versículo 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y cometieron, dice, y acometieron los sabeos y los tomaron a los criados y mataron, dice, dice, a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí empezó, ¿verdad? Aquí empezó la mala noticia para este hombre íntegro delante de Dios. Y dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4, dice, esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren qué impactante esta noticia, el relato. Cada criado que logró escapar era solamente para irle a dar la noticia a Job de las pérdidas que habían tenido ya, de cómo había sucedido, pero lo más impactante es el último mensajero, ¿verdad? Cuando llega a decirle lo que sus hijos estaban haciendo y de qué manera ellos pierden la vida. Pero miren, aquí dice que el viento que azotó vino del lado, dice, del desierto. Y vino con fuerza, ¿verdad? Y entonces ahí dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Miren qué actitud de este varón, qué impactante. ¿Cuántos en la actualidad, por los desastres, ¿verdad?, que están aconteciendo en las diferentes naciones, están perdiéndolo todo? Y tal como Job, perdiendo aún hasta los seres amados. Aquí no podemos decir es que Job pecó, porque Job no había pecado. Simplemente el enemigo siempre anda viendo cómo roba la paz en el corazón de los hijos de Dios. Y él no necesita motivos, ¿verdad?, para venir a querer destruir
a querer robar. Él vino a cumplir esa misión que tiene, ¿verdad? Que se propuso él, a matar, hurtar y destruir. Y vemos de que eso es lo que está haciendo acá en el ejemplo que tenemos en la vida de este siervo Job. Vino y mató a los hijos de Job. Pero la actitud de Job no solamente fue por fuera, porque dice que se rasgó sus vestiduras y se rapó su cabeza. Era una muestra del dolor más grande que como ser humano estaba experimentando, pero lo hizo en humillación delante de Dios, en humildad para con Dios. Y recordamos que la palabra de Dios nos dice que Dios mira al humilde, lo ve de cerca, mas al altivo lo ve de lejos. Y este varón aún, con todas estas pérdidas, con todo lo que sus oídos ya habían escuchado y su corazón estaba dolido, honra a Dios, postrándose y adorando. Vemos cómo Dios toma en cuenta, ¿verdad?, esta actitud. Las consecuencias actuales de las pérdidas muchas veces pueden ser una puerta que el enemigo encontró abierta, ¿verdad?, en la familia. Hay egoísmo, hay envidia, hay rivalidades. Y muchas veces lo más fuerte es de que hay una puerta que se le ha abierto al enemigo y es la desobediencia para con Dios. Hemos dejado entrar muchas veces al anatema a nuestros hogares porque no hemos tenido ni siquiera el cuidado de ver qué es lo que llevamos a casa, solo porque nos gustó un objeto, solo porque nos atrae un juguete, y el enemigo no desaprovecha, hace estragos, ¿verdad?, en la vida de la familia. También hay que reconocer que cuando somos participantes, ¿verdad?, de lo que el mundo practica, pues estamos abriendo también una puerta para que el enemigo venga y haga estragos, y de lo que hemos recibido de la mano de Dios, Él nos lo quiera quitar. ¿Para qué? El cometido no es solo dejarnos sin las cosas que nos sirven y nos han sido de bendición, sino que el cometido es alejarnos de Dios, separarnos de Él, para que cuando Cristo venga, nosotros estemos desprevenidos. Acá podemos nosotros tomar en cuenta también, ¿verdad?, de que el enemigo es tan astuto que obra muy sutilmente y conoce cuál es nuestra debilidad. Pero en este caso a Job, él no le pudo dañar su relación con Dios. No pudo dañar la integridad y lo que Dios sabía y conocía de Job, porque Job permaneció firme en su integridad para con Dios. Job honró a Dios, porque acá la palabra nos dice de que él se postra después de toda la tragedia que él sabe que ha acontecido en su vida, y adoró a Dios. Adoró a Dios. Qué impactante. ¿Cuánto, verdad, podríamos tener esa capacidad para hacer lo mismo que hizo Job? Y dice aquí la palabra de Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo Hermanita, volveré le allá. quedan 3 minutos. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Reconozcamos que pase lo que pase, Dios es para nosotros indispensable. Reconozcamos y humillémonos delante de Dios, pidamos perdón
porque Cristo pronto viene y nos conviene que Él nos encuentre en obediencia, como lo hizo con Job en este pasaje bíblico. Si ustedes gustan, pueden seguir leyendo este libro, que es muy edificante y es ejemplar para nosotros en nuestro diario vivir, en las actitudes que debemos tomar, no solamente en lo material, sino que en lo espiritual, que es lo más fuerte que debemos cuidar ahora. Nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual, defenderla como pelea un oso, como pelea un león, ¿verdad? Con garras, con todo. ¿Por qué? Porque es la salvación de nuestras almas y es nuestra familia también la que está, ¿verdad? En peligro si nos descuidamos. Busquemos de Dios cada día, porque Cristo pronto viene y es necesario que nos encuentre haciendo su voluntad. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora y que el consejo de la palabra de Dios pueda en cada uno de ustedes cumplir ese cometido por el que Dios ha enviado su palabra a sus vidas. Bueno, a nuestras vidas, ¿verdad? Porque de la misma manera Dios me habla y Dios me aconseja. Así que bendiciones para cada uno y damos gracias a Dios porque estamos respirando y mientras hay vida, hay esperanza. ¿Verdad, hermana Cristina? Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermana. Pronto. Bendiciones. Amén, amén. Un fuerte abrazo, Gracias. hermanita. Gracias, igualmente. Claro que sí, mis hermanos, y así nosotros nos despedimos del programa del día de hoy. Victoria en Cristo con nuestra hermanita Yesenia Tul Ábalos desde Guatemala. Agradecemos a nuestro Dios por su vida porque pues esa hermosa palabra que nos comparte, ¿verdad? Hemos escuchado muchas historias acerca de muchas enseñanzas, muchas prédicas, ¿verdad? Acerca de la vida de Job y yo creo que nunca